no entendemos los tiempos de Dios, pero también no hemos entendido la fiesta del Señor, en el cual el Nuevo Testamento dice que son sombras proféticas de cosas por venir. Las profecías en las fiestas del Señor, presentado por Michael Root. Shalom, ese es Michael Root en los jardines arqueológicos del Ofel en Jerusalén. Durante muchos años he subido a Jerusalén para las fiestas de Dios durante la primavera y el otoño. Siempre hay emoción en el aire conforme la gente de alrededor del mundo suben a Jerusalén con una expectativa espiritual. He sido recompensado con aventuras de aprendizaje que llenan cada vez. Gran parte de nuestro aprendizaje ha venido de ensayar las direcciones de sacerdocio entre las ruinas del templo, caminar por los lugares donde caminaron, volviendo a actuar los bikurim o la cosecha de los primeros frutos, investigando polvorientos textos en los archivos de Jerusalén. Nuestras experiencias en la tierra de Israel nos han permitido entender pasajes del Nuevo Testamento que me habían obsesionado desde que era adolescente. He visto la mano del Todopoderoso moverse en forma milagrosa para contactarnos con la gente correcta y en el lugar correcto para obtener respuestas a preguntas por las cuales había orado durante 30 años. Esas respuestas llegaron de modo que pudiéramos conocer la verdad de las Escrituras y de modo que pudiéramos conseguir por un camino de descubrimientos que será una luz para la próxima generación. Únese a nosotros en los estudios de televisión de Lester Summerall, donde se grabó esta presentación de multimedia sobre las profecías de la fiesta del Señor ante estudiantes de profecía bíblica reunidos por el Club de la Profecía. Ese es el curso Profecía Bíblica 101. Ahora, el episodio número 12 de la serie de 26 partes sobre las profecías en la fiesta del Señor, los bikurim, la ofrenda de los primeros frutos. Este último año salieron a la luz incluso más detalles mientras estábamos en la ciudad de Jerusalén trabajando sobre el calendario bíblico. Fue el 3 de abril cuando recibimos la noticia de que nada de la cebada, ninguno de los 8 campos de cebada que habíamos plantado iba a estar aviv. Eso era algo que habíamos sospechado debido a que las semanas anteriores a esto, la cebada no había madurado hasta este punto. De hecho, había germinado muy tarde en el año debido a la falta de lluvia en la tierra de Israel. Así que fue entonces cuando hicimos nuestro plan para llegar allí el 5 de mayo. El mayo 5, al llegar a Jerusalén, la cebada estaba aviv. Entonces supimos que aquel era el mes del aviv y tendríamos que esperar un periodo de 2 semanas de tiempo hasta las festividades para la fiesta de panes sin levadura y para que comenzase la Pascua. Y con lo que nos encontramos no fue un accidente. Empezamos a entender más sobre los ensayos que estaban aquí en las Escrituras, de modo que me gustaría leer en el capítulo 27 de Mateo, Matillahu, en el versículo 50, donde leemos y dice: pero Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, la tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y después que Él resucitó, salieron de los sepulcros, entraron en la santa ciudad, y aparecieron a muchos. Ahora el centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver que el terremoto y las cosas que habían sido hechas, llenos de temor, dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Había allí muchas mujeres mirando desde lejos que habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole. Entre ellas estaba María Magdalena. Este pasaje es un tanto extraordinario en la manera en que presenta las cosas. Dice que cuando Él resucitó, ellos resucitaron. Para empezar, habla de cuando la tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron. De inmediato se refiere a cuando Él resucitó. Después de su resurrección, ellos resucitaron. Y está hablando acerca de todas estas cosas justo antes de llegar al final ingenioso. En otras palabras, está hablando de la resurrección, acerca de la resurrección de estos santos, pero está dando detalles sobre algo que aún faltan 3 días para que suceda. No es habitual en cuanto al orden de los acontecimientos a los que se hace referencia aquí, porque aún nos queda otro capítulo y medio antes de la resurrección. ¿A qué se debe esto? Porque dice, cuando la tierra tembló,
las rocas se partieron y los sepulcros se abrieron. Esto es algo que no quedó claro hasta este año en Jerusalén en la fiesta de Pesach, cuando estábamos repasando algunos escritos judíos antiguos allí en la ciudad de Jerusalén, y descubrimos que los sacerdotes plantaron la cebada en la ladera del Monte de los Olivos, al otro lado del puente sobre el valle de Cedrón, en la región del Valle de las Cenizas, que es un sector protegido. Ahora, según Miro Cohen, un sacerdote de Israel, y el único pastor judío que queda ahora en Tecoa, los sacerdotes acostumbraban a plantar siempre la cebada en la ladera del Monte de los Olivos en el primer día de la octava luna. Mahershuan significa la octava luna. Ahí es donde los sacerdotes plantaban la cebada, porque justo al otro lado del monte del templo podían cruzar e inspeccionar la cebada a fin de terminar el mes del Aviv. Entonces podían ir y recoger la cebada, de modo que ese era el lugar donde se hacía al otro lado del monte del templo, en el monte de los Olivos. Ahora, los escritos continúan diciéndonos de qué modo hacían los sacerdotes el sacrificio del cordero de Pascua. Cuando se había sacrificado el último cordero de Pascua y el sumo sacerdote gritaba, consumado es, todos los corderos de Pascua los llevaban desde el monte del templo a los hogares particulares y los metían en los hornos antes de la puesta del sol. En aquel entonces se reunía un grupo de sacerdotes y cruzaban el puente sobre el valle de Cedrón al lado del monte de los Olivos, donde habían plantado la cebada 6 meses antes. Acostumbraban en aquella época a colocar una cuerda alrededor de 10 homer de cebada, poniendo a un lado los tallos sin cortar, y en ese momento los marcaban. Después del consumado es, los sacerdotes iban a marcar la cebada que habría de ser cosechada 3 días después, en el momento de los Bikurim. En el año de la crucifixión de Yahshua, la cosecha de la cebada habría de realizarse exactamente 3 días y 3 noches después. Pero cada año, el 14, justo antes de ponerse el sol, iban y marcaban la cebada, y luego al final del sábado semanal, justo al ponerse el sol, los sacerdotes cruzaban el puente del Valle de Cedrón, invitando a la gente que fuesen a este acto, pues se hacía públicamente. Así que al ponerse el sol, el sacerdote cruzaba el puente del Valle de Cedrón y se dirigía a ese campo de cebada donde tenían 10 homer de gavillas sin cortar. 10 homer de cebada de los primeros frutos que ya estaban marcados, ya había oscurecido, y el que ya los hubiesen marcado tenía sentido. En la compañía de todos los que observaban, uno de los sacerdotes acostumbraba a preguntar, ¿se ha puesto ya el sol? Y el resto de los sacerdotes contestaba, Kem, sí, ya se ha puesto. Entonces él decía, ¿cosecharía la cebada? Sí, cosecharemos la cebada, le contestaba. ¿Con esta hoz? Sí, con esta hoz, levantando la hoz en el aire. ¿Y la meterías en la cesta? Sí, en esta cesta. Y entonces recogían aquellos 10 homer públicamente delante de toda aquella gente. Era una demostración pública de la cosecha de los primeros frutos, que a continuación metían en cestas y se llevaban de modo que las podían procesar durante la noche. Los hacían en forma de pasteles o panes, que era la ofrenda apropiada para los bikurim o los primeros frutos. Pero esa ofrenda de los primeros frutos no se ofrecía en el templo hasta la mañana siguiente. Y antes de que el sumo sacerdote entrase en el lugar sagrado, antes de que hiciese ninguna ofrenda, debía estar siempre en el monte del templo, en el monte Moriah, en el que había un estanque o mikvah privado para los sacerdotes, de modo que se metía en él, se apartaba del resto del mundo y hacía su mikvah. Permanecía en el monte Moriah, en el monte del templo, durante los 3 días anteriores a los bikurim o a la ofrenda de los primeros frutos. De modo que hemos visto el cumplimiento de lo que había quedado constancia aquí en las Escrituras. Pero no nos habíamos dado cuenta de que esto era un ensayo hasta este año mismo. Porque dice que cuando entregó el Espíritu, la tierra tembló y las piedras se partieron y se abrieron los sepulcros. Y cuando Él resucitó, ellos resucitaron. ¿Por qué dice eso inmediato? Porque aquí tenemos la imagen. Cuando la tierra tembló y se partieron las rocas y se abrieron los sepulcros, estas tumbas, estos